Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos al episodio número 2 de El Debate de Espacio Reducido, que hoy voy a estar compartiendo con Noriel. ¿Qué tal, Noriel? ¿Cómo te va? Hola Javi, ¿cómo te va? Hoy vamos a extrañar a la Monchi, seremos nosotros dos nada más, pero bueno, esperemos que salga un debate bastante interesante, ¿no? Sí, hay que decir que Monchi está en el terreno, literalmente, Sí, entrenando. Está con un equipo sub-19, si no mal tengo entendido. Así que bueno, desearle todo el éxito del mundo con el equipo. y con lo detallista que suele ser él, primero, estoy seguro que le va a ir bien, pero lo segundo es que creo que le va a dar más un dolor de cabeza, por lo menos en el arranque. Bueno, Noriel, hoy como siempre vamos a estar hablando de un equipo, vamos a hablar también de todo lo que sucedió en la Liga Premier, en la Bundesliga y también en la Serie A. Recordarle que Monchi y Noriel en The Game Changer hablan de la Liga Española y por lo tanto aquí nos enfocamos más en las otras tres ligas. También en algún momento tocaremos sobre el Paris Saint-Germain, Olympique de Marsella, Olympique de Lyon, cuando tengamos algún chance de ver los partidos de la Ligue 1. Y bueno, también hoy se cerró el mercado de fichajes, así que quizás podamos dar algunos detallitos, los mejores fichajes que nos han parecido de este mercado de verano y lanzarnos un poco a la piscina intentando saber lo que va a ser el futuro de estos fichajes y por qué creemos que van a ser los que para la próxima temporada y también para las más adelante, porque yo creo que hay varios fichajes que pueden ser no solo de una temporada, sino de temporadas hacia adelante. Pero bueno, hoy vamos a comenzar hablando sobre un equipo, Noriel, que yo diría que en el último año ha sufrido una caída de nivel de juego bastante pronunciada y que además no ha dado síntomas en este mercado de verano y e inicio de temporada de corrección y de volver a ser el equipo dominante que un día fue. Estamos hablando del Manchester City, que comenzó la temporada ganando al Wolverhampton en el Estadio de los Lobos, pero después dos derrotas consecutivas frente al Tottenham en casa y frente al Brighton de visita el pasado domingo, y además dejando sensaciones en los dos partidos, Nori, de eh, debilidad y de falta de competitividad. Lo hablábamos incluso por interno, que era un equipo sin alma y sin capacidad competitiva para sostenerse dentro de los partidos. Sí, Javi, no, los síntomas peores no pueden ser, ¿no? Y quizás en la primera jornada lo que vimos fue un espejismo, ¿no? Porque si la memoria no me falla, tirando un poco de memoria, creo que el Wolverhampton incluso no ha ni ganado, ¿no? Es decir, que esa victoria y ese buen que hacer, esas buenas sensaciones que dejó en la primera jornada, muchísimo, muchísimo tuvo que ver con el rival que se enfrentó, ¿no? Javi, a mí, bueno, lo comentaba, como decía, ¿no? Por interno, ¿no? A mí es un equipo que simplemente no me transmite nada, ¿no? Y eso es lo peor la peor definición que se puede dar de un equipo cuando lo vas a analizar, ¿no? Porque yo creo que el equipo, si vamos a lo puramente táctico, yo creo que sin balón ha mejorado un poco, ha ganado cierto orden, al menos en lo que es las presiones con la llegada de Verlaine puede que haya influido mucho, seguramente que sí, pero en cuanto a lo que es esa sensación de equipo, esa sensación de estabilidad, está lejísimo, ¿no? Y vemos que al primer golpe el castillo de naipes se viene abajo, una cosa que me parece al sur de la fragilidad mental que tiene actualmente el City, ¿no? Y no solo en lo colectivo, es que no veo ese jugador que se revele, no veo ese líder, no veo esa mala cara, esa rabieta de algún jugador en los partidos de querer adueñarse del juego, ¿no? Y sinceramente yo creo que eso es lo más preocupante que hay, ¿no? A mí el tema mental es algo que a mí con el paso de los años es algo que he ido tratando de incorporar muchísimo en cualquier análisis, ¿no? Y a mí una cosa que me marcó muchísimo fue la edad de Ode al Arsenal, ¿no? Que cuando las primeras preguntas que le hicieron a Arteta sobre Odegaard en el Arsenal, todo el mundo lo enfocó en el plano táctico, en el plano de cómo lo iba a utilizar y demás, y Arteta lo primero que dijo es, no, yo lo que estoy buscando son nuevos líderes, necesito nuevos líderes.
y eso es algo que a mí me marcó muchísimo porque Arteta, que es conocido como un entrenador táctico, pizarrero, por así llamarlo, también le da una importancia primordial a lo que es el tema del liderazgo, ¿no? Esa gestión de grupo, esa capacidad mental, esa fortaleza mental, que bueno, luego hablaremos más del Arsenal, lo que fue ese partido contra el Liverpool seguramente, y que sobre todo, si algo sigue demostrando el Arsenal, más allá de lo que puede, de los errores que pueda tener, es que tiene fortaleza mental todavía, ¿no? Y el Liverpool, no, perdón, y el City es algo que no veo actualmente, no veo ese líder, veo frustración en los jugadores, incluso un Rodri que jugó titular por primera vez en muchísimo tiempo. Yo creo que está tieso, yo creo que eso no se puede negar y le da cierto orden al equipo, pero sobre todo te fijas en lo que es la gestualidad del mismo Rodri y notas que algo no está funcionando, ¿no? Un jugador tan inteligente, un jugador que era el que marcaba los caminos del City, el que palpaba, el que se daba cuenta de cuando se estaba bien y de cuando no se estaba tan bien, que transmita esa frustración en cuanto a los vestuarios, nada más que lo mira, yo creo que es la mayor muestra de esto que venimos hablando, ¿no? El equipo está muy, muy mal. Sí, y a mí me da la sensación, Noria, de que en la época más dominante del Manchester City, y donde terminaba de imponerse, cuando el equipo se veía mal, cuando el equipo quizás estaba siendo superado por un rival a priori inferior como puede ser el Brighton, el equipo siempre era capaz de refugiarse con balón, ¿no? Tener posiciones largas, extrapases, no arriesgaba a lo mejor en exceso con la pelota, pero tampoco concedía. Se refugiaba con el balón, lograba jugar en campo rival, no amenazaba, jugaba al pie, y eso también lo iba al equipo acercando un poco, cogiendo confianza a nivel de sensaciones, y al rival también le bajaba un poco el suflé. Pero, por ejemplo, en el último partido frente al Brighton, es que el equipo, además de perder el control de partido, pierde la pelota, o sea, no es capaz de recuperarla, no es capaz de moverla, no es capaz de protegerse con ella, y además el equipo sin balón es un auténtico desastre. El segundo gol, es verdad que Gruda hace una gran jugada, una gran maniobra al final, pero como está parado el City y como se produce toda la jugada hasta que el balón le llega a Gruda, es un auténtico desastre. Entonces, me genera muchas dudas que el equipo no se reconozca con balón, ya no solo para atacar al rival, sino también para defenderse ellos mismos. No, es que para mí el drama está ahí, porque como te decía, ¿no? Yo creo que en comparación a lo que fue la temporada pasada, haber existido un paso adelante sin balón, al menos en cuanto a lo planificado, ¿no? El tema es que es lo que tú dices, ¿no? Cuando el equipo lo golpea, tiene la mandíbula de cristal. Y una vez se cae mentalmente, vienen esas sucesiones de errores en situaciones dramáticas como la que tú describes del segundo gol, ¿no? Y sobre todo sensaciones. Yo me quedo con eso. Un City que como tú decías, era incapaz de juntar pases, incapaz de juntarse mediante el pase. Y yo creo que aquí influye muchísimo un poco lo que ha sido la evolución del fútbol en los últimos años, que la mayoría de los equipos ahora están optando por presionar más al hombre, y cuando te presionan más al hombre o más a pares, porque algunos no son tan al hombre como tal, pero sí hay muchos emparejamientos, sobre todo en esas primeras alturas. Tú tienes que tener ese jugador capaz de, una, o aguantar el balón y retenerlo y cambiar esa inercia en los movimientos de las presiones, o dos, tener ese jugador que sea una amenaza al espacio, ¿no? Que el rival tenga miedo de ir a apretarte. Y el City no tiene ni lo uno ni lo otro. Y yo creo que es muy fácil apretarle el City ahora mismo. No tiene pizarra para romper esas presiones actuales, porque son más difíciles de romper desde la pizarra, y tampoco ha encontrado ese jugador, como te dije, ¿no? Ese líder o ese jugador diferente que agarre el balón en esos primeros pases, o que te meta miedo yendo al espacio, ¿no? Entonces al final ese cóctel de situaciones que te queda da al traste de que cualquier equipo rival va y lo presiona, y el City no tiene respuesta, ¿no? Incluso a mí me llama muchísimo, muchísimo la atención
la incapacidad que tiene el equipo, como tú decías, ¿no? Para protegerse con balón y sobre todo lo que me llama la atención es esa capacidad que tiene de asustarse, ¿no? Llega un momento que el propio equipo yo creo que entiende que no tiene, que no tiene fórmula, que es una cosa que probablemente en los 10 12 años de Guardiola o más, de Guardiola como entrenador, no, muchísimo más, ya que nos estamos poniendo viejos ya. Sí. Yo veo el 2009, ese primer año de Guardiola, lo veo más cerca de lo que realmente está. Es que quedan poquitos jugadores del Barça de Guardiola todavía jugando. O No, sea, no, Messi, Pedro, Busquets es que y prácticamente ahorita va para 20 años, lo que pasa es que uno el paso del sí, tiempo parece que no lo nota. que no lo asimila del todo, ¿no? Mm. Y lo que te decía, en todos los años que lleva Guardiola como entrenador, yo he visto equipos de Guardiola con problemas en salida de balón, he visto equipos Guardiola teniendo muchísimos errores en esos primeros pases, errores que llevan a situaciones de gol, pero yo creo que nunca he visto un equipo de Guardiola con miedo a tener el balón. Literal, es una cosa que creo que nunca lo había visto y sobre todo es lo que me está transmitiendo este equipo y yo creo que es por lo que todos estamos un poco en shock, ¿no? Porque esa metamorfosis de lo que ha sido Guardiola o los equipos de Guardiola, lo que es actualmente este City es una cosa que es prácticamente inexplicable. También tenemos que hablar, Norie, porque puede haber alguna explicación de cierta manera en jugadores que se han hecho viejos y otros jugadores que han llegado que a lo mejor no tienen el nivel que podíamos presuponer que tenían y que no han terminado de aportarlo. Aunque hay otros, por ejemplo, como Foden, que a mí me sorprende mucho el bajón de nivel que ha pegado el jugador inglés, pero los Jeremy Doku, ni hablar de el uzbeko, Nico González, y otros jugadores que han Es que llegado al Javi, City. en este último partido contra el Brighton, creo que el segundo cambio de Guardiola, incluso cuando estaban de ventaja, fue Nico Reilly. Claro, Que claro, va un poco a Nico la medida Reilly. de lo que confía Guardiola en su plantilla. Entonces, me parece que no tiene lo que tú decías al principio, ¿no? Ese jugador o esos jugadores en los que refugiarse, esos jugadores de calidad que además no les quema el balón, que son jugadores que tú sabes que le pueden dar la pelota y te la van a proteger, que no la van a perder. Eso en el City hoy me da la sensación de que escasea, ¿no? Y yo creo que está Bernardo, pero repito, me parece que es un jugador que ya ha entrado en edad, que también la dinámica del equipo empieza a afectarlo. El propio Rodri, que viene de la lesión y está tieso, pero es que arriba tampoco tiene a nadie que sea del todo autosuficiente, que se pueda generar su propia jugada, que amenace, que no pierda el balón. Y me parece que el bajón de nivel del City en cuanto a calidad ha sido bastante notorio y hay que ver si puede sacarle más partido a esta plantilla, que igual, eh, poniendo el disclaimer, ¿no? Para que no se malinterprete, este equipo del City debería ganarle al Brighton, o sea, debería ser un equipo capaz de sumar muchos puntos porque sigue siendo mejor, pero que se nota también cómo el equipo ha perdido nivel, y yo creo que a nivel de talento puro, y que va a tener que crecer mucho desde la pizarra para reacomodar ese talento que tiene. No sé cómo tú lo ves. No, sí, y al final hay que darle margen de tiempo al City porque se lo merece, hay que darle margen de tiempo a Guardiola, obviamente, porque más que merecido, ¿no? Si alguien lo ha demostrado en los últimos 15 20 años ha sido Guardiola, ¿no? Lo que pasa es que, como comentábamos, ¿no? Las sensaciones que transmite el equipo son malas y las sensaciones que transmite la dirección deportiva probablemente sean peores. Porque yo creo que el fichaje de Reiner está muy bien tirado, el fichaje de Arnold está muy bien tirado, pero aún así la sensación es que te faltan muchísimas cosas, lo que te comentaba de los cambios en este último partido, me parece un drama, ¿no? Y luego también esa complementariedad y eh, esa, esa cantidad de jugadores que ha ido fichando el City, que no son para nada autosuficientes, al final le limitan muchísimo. Sabes que a mí yo no pierdo oportunidad por tirarle algún palito a Haaland de vez en cuando, porque yo creo que es un jugador que hay que exigirle muchísimo más. A mí me sorprende muchísimo, lo tengo que decir, me sorprende muchísimo lo flojo que Haaland o lo poco que te ofrece Haaland en esas situaciones que comentaba ahorita, de cuando el rival te va a presionar, incluso en situaciones tras pérdida, no, tras recuperación, por ejemplo, de que
el equipo quizás necesita una salida rápida, situaciones de casi de despeje o juego directo. Si el balón va hacia Haaland, Haaland te puede ganar el duelo, Haaland puede ponerte el cuerpo, Haaland puede aguantarte, pero tiene muy poquita intuición, casi ninguna, que eso me parece increíble, ¿no? Toda la intuición que tiene dentro del área, que a mí me parece dentro del área es mejor en cuanto a intuición ahora actualmente, no, tiene nula intuición a la hora de leer dónde puede ir ese despeje, dónde puede ir ese balón en el largo que desahogue la salida de balón de un equipo abogado, como muchas veces es el Manchester City, perdón. Haaland esas tipo de situaciones no las huele, ni las huele al espacio, ni las huele al apoyo. Si el balón le va hacia él, sí, te puede cumplir, te puede ganar por corpulencia, te puede aguantar el balón, no siempre, pero te lo puede hacer. Pero en esas situaciones que demandan un poquito más de lectura, Haaland no es capaz de hacerlo. Y si Haaland no es capaz de hacerlo, ¿quién te lo va a hacer? Marmoush es un jugador que yo creo que es muy buen jugador, pero da para lo que da. Oscar Bob, Savinho, Foden, vamos a ver si recupera la mejor versión. Pero, en fin, yo creo que es un equipo que se ha quedado sin amenazas prácticamente, se ha quedado sin amenazas al espacio por mala intuición de Haaland, se ha quedado sin lanzadores porque ya no tiene a Kevin De Bruyne, se ha quedado sin desborde exterior, que no lo tenía, se ha quedado también, yo creo, un poco sin seguridad técnica, que por ejemplo le podía dar Grealish en la banda. Es decir, creo que ventajas tácticas que tenía, ambas ganadoras que tenía desde lo individual, que hacían que el colectivo funcionara mejor, ahora no los tiene. Y no solo que no los tiene, es que no, ¿sabes? Poniéndome creativo, intentando ver cómo encaja en la mejor versión de todo lo que tiene actualmente en plantilla, se me hace incluso hasta difícil, ¿no? Ver de qué manera puede el City llegar a tener un equipo. No digo que muy bien trabajado, coordinado entre los colectivos, ¿no? Sino un equipo que desde sus individualidades el fútbol empieza a crecer, ¿no? Que es algo que siempre tuvo el City, que siempre apoyó, obviamente, al buen funcionamiento colectivo que había detrás, ¿no? Pero la individualidad siempre acompañó al colectivo en el City. Ahora la individualidad no acompaña y el colectivo para Cosmo tampoco acompaña. Nori, y ya para más o menos ir cerrando un poco con este tema del Manchester City, también tocar un tema que puede llegar a ser sensible porque es hasta cierto punto poner el foco en quizás el entrenador más influyente de los últimos 15 años para reducirlo, ¿no? Para tampoco irnos mucho más atrás, pero desde que lo mencionábamos, ¿no? Desde Barcelona, pasando por el Bayern y pasando por el Manchester City, la influencia de Guardiola en el juego ha sido espectacular, pero también se le nota al menos su lenguaje corporal desde fuera del terreno, ¿sabes? Cuando uno lo ve en las entrevistas, cuando uno lo ve cómo está al lado del terreno de juego, las decisiones que está tomando, cómo no logra encontrarle soluciones al equipo, también se le nota al entrenador catalán cierto desgaste y será capaz de remontar esta situación. Yo creo que obviamente hay que dejarle la duda, pero yo creo que también hay responsabilidad por parte de Guardiola en no poder encontrar soluciones con este equipo para darle también esa confianza. Y creo que se le está viendo desde la temporada pasada, ¿no? O sea, que no está sabiendo convivir con la derrota porque nunca la había sufrido de una manera tan larga, ¿no? O sea, nunca había tenido un equipo que perdiera con tanta continuidad y creo que eso también a él le está haciendo perder confianza y le está haciendo perder capacidad para remontar una situación y liderar a un equipo que ahora mismo va en una situación bastante compleja. Bueno, yo creo que esa es la pregunta del millón y la reflexión del millón, porque al final yo creo que Guardiola a lo largo de los años, como tú dices, no solo ha sido influyente, yo creo que también ha sido un entrenador súper creativo desde la posición de los laterales, la utilización de los laterales, desde la utilización de los centrales, desde posicionamientos bastante novedosos, lo ha hecho así durante toda su carrera. ¿Qué pasa? Que yo creo que esos posicionamientos funcionaban o llegaban a funcionar no por los movimientos en sí, ¿no? Sino sobre todo por la calidad de los jugadores que estaban involucrados en esos movimientos raros o creativos, por así llamarlo, que hacía Guardiola, y luego porque el equipo era un equipo. El equipo tenía vida propia, el equipo tenía fluidez, el equipo tenía ritmo. Y cuando un equipo tiene fluidez y tiene ritmo, aguanta hasta los movimientos más extraños. Y ahora en estos momentos estamos viendo un equipo, como venimos hablando, muerto, un equipo sin alma prácticamente, y que la creatividad de Guardiola, que lo está haciendo, porque si vemos los tres partidos, los planteamientos y la utilización de los jugadores son distintas en los tres partidos. Es decir, está buscando
soluciones, está buscando no quedarse en un solo plan de partido, pero como antes, el modelo de juego o sus equipos aguantaban el más raro de los movimientos, ahora el modelo de juego no acepta absolutamente ningún cambio. El Guardiola cambia, intenta buscar dar con la tecla y no puede. Y eso creo que para él debe ser probablemente lo más frustrante, ¿no? Porque ya te digo, no, quizás el imaginario popular lo haya asociado a Guardiola con un entrenador de idea fija, que tenía su método, que tenía su metodología y de ahí no se salía, estilo Conte, por poner un ejemplo. Gran Antonio Conte, pero no, Guardiola para nada. Guardiola es un entrenador todo lo contrario, ¿no? Un entrenador innovador que estaba en constante movimiento, en constante evolución y que no tiene un método fijo. Tiene su idea de juego, tiene sus principios de juego mediante el juego de posición, pero no tiene esa idea más fija que por lo menos le garantizaba cierta estabilidad, ¿no? Guardiola siempre ha sido un entrenador creativo, arriesgado, y ahora está siendo un entrenador creativo y arriesgado, pero un equipo que no funciona absolutamente nada, ¿no? Entonces, yo te diría que sí, Javi, que en algún momento le dará con la tecla, pues sobre todo por lo que es Guardiola, pero es que ya la racha se está haciendo importante, Claro. ya son demasiados meses y sobre todo sin verle esa luz al final del túnel, ¿no? Porque actualmente yo te lanzo la pregunta a ti, ¿a qué se puede agarrar el sitio ahora mismo? No tengo respuesta para eso, ¿no? Yo creo que la respuesta sería Guardiola. O sea, si sinceramente, si tengo que decir algo, sería Guardiola. Pero me parece muy interesante lo que tú decías. Yo creo que Guardiola ha cimentado su éxito en los clubes en los que ha estado precisamente en el o sea, en evitar el inmovilismo, ¿no? En siempre cambiar antes de que el rival sepa lo que va a hacer, ¿no? Lo vimos en el Barça, que en algún momento empezó a jugar con línea de 3, con el falso 9, evidentemente. Después vamos a Múnich y primero jugaba con los extremos a pierna cambiada, Ribéry, Robben. Después muta al equipo y juega con Douglas Costa y Coman, los dos a pierna natural, con Vidal como media punta. O sea, y en el City ni hablar toda la evolución que ha tenido el equipo. Pero claro, yo creo que también cuando las cosas van tan mal, girar tanto al equipo y además sin tener, digamos que a todas las piezas del todo engrasadas, puede llegar a ser, esa cantidad de movimiento puede llegar a ser contraproducente, porque el jugador no tiene confianza, está en un rol o en situaciones distintas durante todos los partidos y eso puede generar que con esa confianza venga el error y la confianza siga cayendo, siga cayendo. Entonces, no sé hasta qué punto Guardiola va a tener que hacer un reset completo de lo que es él como entrenador y de lo que es el equipo, volver quizás a lo más simple, a lo más sencillo y a partir de ahí empezar a construir. Creo que también traerse, como tú mencionas, cuerpo técnico nuevo con Linder y con varios otros tipos de entrenadores que le refresquen la idea, eso puede hacer que en algún momento lo saquen, o sea, como el pensamiento lateral, ¿no? Lo saque de donde está él, lo lleva en otro sitio y a partir de ahí el equipo puede empezar a construirse y sobre todo a dar sensaciones. Yo creo que ahora mismo no tiene para competir en la Premier y que quizás esta sea una temporada un poco de ese proceso de volver a reencontrarse, porque es verdad que los otros dos equipos me parece que van a un ritmo que si el City no mejora, yo digo que de aquí a septiembre, noviembre va a ser muy difícil que los logre alcanzar, porque además no veo un City capaz de hacer aquellas puntuaciones que hacía en los meses de febrero, marzo, abril y mayo de los años que le ganó las ligas a Liverpool y a Arsenal, que eran infernales, porque el equipo no da esa sensación, pero que sí pueda crecer e intentar ya para ser competitivo, ¿no? Que me parece que es el objetivo, que ahora mismo no está haciendo el equipo. No, y sobre todo, Javi, es lo que, lo que te decía, ¿a qué nos agarramos? Porque si podemos decir, sí, el City puede que en algún momento vaya a mejorar en lo colectivo, como tú dices, no, nos agarramos a Guardiola, que creo que es lo único que nos queda actualmente, pero es que en lo individual, ¿qué jugador es el que va a marcar la diferencia? ¿No? Está Rodri, que viene de una temporada complicada, pero Rodri es el jugador que quizás que te va a garantizar la estabilidad, ¿no? Y que te va a garantizar cierta competitividad esa que tú mencionas, ¿no?
pero ¿cuál es el jugador diferente que va a tener el City o que tuvo el City con Kevin De Bruyne que le va Sí. a hacer? ¿Quién es el que te va a ganar partidos, no? O sea, ¿quién es Exactamente. el que te va a ganar partidos? Creo que ahora mismo no lo... In- Debería ser in- in- Haaland, pero, Exacto, pero incluso le diría quién es el jugador que va a alimentar a Haaland. Porque incluso claro. yo entiendo a Haaland desde su prototipo de jugador, que es lo que es. Ya yo tengo asumido qué tipo de delantero es Haaland y que necesita a alguien que lo alimente. Pero ¿qué jugador es el que va a alimentar a Haaland en contextos desfavorables? ¿Qué jugador es el que va a remar contra corriente cuando el partido lo necesite? No, sinceramente no lo es. Reinders, que yo creo que a mí me gusta mucho Ujú. Reinders, pero es su primer año en el City, cambio de modelo, cambio de cultura futbolística, cambio de liga, es complicado, no sé. La verdad que no tiene muy buena pinta. Bueno, ya veremos qué es lo que pasa con el Manchester City. Evidentemente tiene que remontar. Ya está 6 puntos detrás del Liverpool, pero bueno, queda todavía mucha liga. Todo puede cambiar. Sabemos cómo es el fútbol. Evidentemente tenemos que confiar en lo que ha hecho Guardiola en los últimos 10 años en el Manchester City, que ha sido realmente dominante, y esperar a ver si puede retomar y ser competitivo y que sea una liga donde tengan la posibilidad de competirlas con Arsenal y Liverpool. Precisamente Arsenal y Liverpool se enfrentaron en la Premier League Noriel, victoria del Liverpool 1-0 con golazo de Szoboszlai en un partido de mínimos, yo diría, un partido donde los dos equipos con el freno de mano, no vamos a arriesgar mucho, tranquilidad y vamos a ver qué pasa durante los 90 minutos y cómo podemos ganar esto, pero tampoco sin arriesgar demasiado. No, sí, yo creo que fue en cuanto a lo que percibe el espectador, probablemente haya sido uno de los partidos más aburridos de lo que llevamos de temporada, sin duda, y probablemente de lo que resta de temporada, ¿no? Porque, como tú dices, ¿no? Yo no te diría que se jugó a que no pasara nada, pero la realidad del partido es que no pasó No nada. pasó nada. De hecho, él estuvo haciendo el análisis que hasta ahora no sabemos si va a salir antes o después de este debate, ¿no? Pero sobre todo resaltaba eso, ¿no? Que fue un partido muy NFL de quizás ir ganando territorio, tener un mayor dominio territorial y luego tener ese dominio territorial, bueno, ver si esos detalles caen de mi parte, ¿no? A mí el Arsenal en el primer tiempo creo que estuvo mejor en cuanto a ese dominio territorial que el Liverpool en el segundo tiempo y bueno, la casualidad que el gol de Szoboszlai, que fue un golazo, fue ese detalle que cayó de parte de los dirigidos por Arne Slot, ¿no? Pero el propio Slot lo dijo, ¿no? Es un partido que si se juega 10 veces, 8 veces terminas empate y las otras dos un triunfo para cada uno, ¿no? Y es una realidad, al final yo creo que a nivel competitivo son dos jugadores, perdón, dos equipos que están en un punto mucho más alto de lo que es a nivel de juego, ¿no? Es entendible, también estamos en septiembre, empezando en septiembre, la tercera jornada aún, y obviamente los equipos no están a un nivel de juego alto todavía, ¿no? Pero el Liverpool, a pesar del 9-9, ya lo comentamos la semana pasada, no ha arrancado bien la Premier en cuanto a juego, y el Arsenal, sus altibajos que ya conocemos, ¿no? Sus problemas a la hora de generar, sobre todo en ataques posicionales y su solidez defensiva que la volvimos a ver en este partido, ¿no? Porque si al final terminan recibiendo un gol, terminan perdiendo el partido, pero bueno, el gol fue lo que fue. Sí, el gol es un golazo de Szoboszlai. Yo estoy bastante de acuerdo contigo. Me parece que la primera mitad del Arsenal fue bastante mejor. Yo creo que los extremos del Arsenal llegaron a encontrar algunas situaciones ventajosas, sobre todo Madueke en la izquierda, pero que le costó mucho poder después desarrollarla e imponerse en el mano a mano con Kerkez. Creo que a Martinelli le pasó un poco lo mismo y que el Liverpool empezó a crecer en el segundo tiempo. Creo que los cambios de Slot también le vinieron bien al equipo, lo fueron mejorando poco a poco. Creo que también vimos una versión en el segundo tiempo un poquito mejor de Florian Wirtz y eso se notó en el juego y la fluidez del equipo, pero que tampoco fue nada espectacular. Y lo que decíamos del City anteriormente me parece que es lo contrario del Liverpool, ¿no? Que es un equipo que se reconoce, que es un equipo que se hace fuerte, que es un equipo que tiene líderes en prácticamente todos los terrenos de juego. Tiene a Van Dijk en la defensa y después tiene
jugadores que tienen la flechita para arriba, ¿no? El propio Soslay, que está jugando de lateral y está jugando francamente bien, está compitiendo bien, se marca el golazo, tiene a McAllister, o sea, tiene jugadores que ahora mismo están con la flecha para arriba, se reconocen en el sistema y entienden cómo tienen que competir el partido, más allá de si estén jugando bien o no. Y eso es una ventaja que al final termina siendo decisiva a la hora de pelear un campeonato. No, y que las dinámicas en este deporte son jodidas, ¿no? Las Claro. dinámicas te hacen ganar partidos prácticamente solo, como también te lo hacen perder partidos solo, de la nada. Y el Liverpool sí es una muy buena dinámica, ¿no? Aunque sea de resultado, porque, insisto, no, en el juego no están del todo bien, ¿no? Yo creo que sobre todo tiene calidad individual. Yo creo que al final calidad individual y calidad para golpearte. Yo creo que al equipo quizás le faltan ciertas piezas y ciertos perfiles para redondear lo que es lo que sería un 11 ideal, ¿no? Un 11 para ponerlo en lo más alto de, en lo más alto en cuanto a pronóstico para ganar incluso la Champions, porque no sé, tengo la sensación de que quizás Cody Gakpo es un buen extremo, pero se me queda un poquito corto ahí en esa posición. Estamos hablando a niveles de los mejores equipos Sí, de los equipos de Europa, ¿no? Hay que ver cómo ahora con el fichaje, con el baratico fichaje de Alexander Isak, cómo son capaces de encajarlo, ¿no? Porque la verdad es que Ekitike, más allá de que no tuvo un buen partido contra el Arsenal, venía bien. Yo creo puede buscar Slot la fórmula para que jueguen los dos, aunque lo veo un poquito complicado, sobre todo por la parte sin balón, pero un bueno, balón. sobre todo estoy tratando de encontrar la lógica de ese fichaje también un poco, ¿no? Porque yo creo que, como decía, la posición de Arco se me queda un poquito corta. La saga también, no sé qué pienses tú, hay algo ahí que no me termina de cuadrar. Yo creo que está completamente sujetada por un Van Dijk, que al final, ahorita hablamos de jerarquía, ¿no? Y no sé si es el mejor jugador de la Premier, pero 100% seguro que es el jugador con mayor jerarquía en toda la Premier, ¿no? Al final se impone en los partidos desde una superioridad emocional que al final termina frustrando a los rivales y termina contagiando a su equipo, ¿no? De hecho, que en este último partido, creo que cuando el Arsenal terminó de morirse, por así llamarlo, fue cuando Van Dijk empezó a adueñarse del partido, ¿no? A adueñarse del partido central, pero así fue. Yo creo que fue que le empezó a encontrar la vuelta al partido, ¿no? Y como te decía, el Liverpool, no sé qué piensa, ahora me darás tu opinión, ¿no? Pero creo que en la saga tiene un problema, la situación del lateral derecho, bueno, está jugando Szoboszlai, Frimpong, no sé cómo puede encajar en este modelo de juego de Arne Slot y sobre todo cómo puede mezclar con Salah. Konaté es muy buen central, pero es muy buen central al lado de Vigil. Los de atrás se cayó el fichaje de este chico de Crystal Palace, de Guehi, que podía redondear un poquito también en lo que es profundidad de plantilla, porque creo que van un poco corto de pieza atrás en ese sentido. Y ya te digo, creo que ha hecho un mercado impresionante, creo que tiene jugadores impresionantes, pero no sé, en esa confección de la plantilla creo que me sigue faltando algo. No sé qué piensas tú. A mí atrás sí es verdad que me da la sensación de que el equipo va un poquito corto de talento defensivo puro, ¿no? Sobre todo en ese costado derecho, creo que ahí el equipo está un poco cojo. Creo que quiero ver también qué va a hacer con Frimpong. Al final nada más que lo hemos podido ver un rato, pero hay que entender que Frimpong en el Leverkusen prácticamente no jugaba de lateral. En muchas ocasiones jugaba, sí, parecía una línea de tres, pero al final Cossonú terminaba, o Madueque terminaban jugando prácticamente de lateral y era el extremo pegado a la raya, ¿no? Y quiero ver cómo va a acomodar eso Con Koeman también, creo que también, ¿no, Javi? y con Koeman, sí, con Koeman cuando juega de volante extremo prácticamente, o sea, no juega de lateral. Entonces al final ahí el equipo, pero bueno,
Tampoco es que venían ellos de tener un lateral extremadamente defensivo como era Alexander Arnold, y al menos yo creo que Frimpong a nivel competitivo no pierde tanto el chip como lo puede perder Alexander Arnold. No tiene esa desidia que tenía, pero evidentemente el bajón de nivel ahí con Arnold, sobre todo con balón, es bastante llamativo. Y quiero ver cómo el equipo puede solucionarlo, ¿no? Cómo puede el equipo Sí. mejorar en ese aspecto. No, el tema de Frimpong, el lateral, es que es un lateral demasiado largo Sí, y más allá de que le ponga interés, de que se aplique no en llega. los retrocesos, es un momento que No no puede puede. llegar, claro, no puede llegar, claro. Yo le tengo bastante confianza a Kerke, a mí me parece que es un lateral bastante competitivo y que le puede dar bastante al Liverpool, y yo sí estoy de acuerdo contigo con Gakpo, ¿no? A mí me parece que Gakpo es un muy buen jugador, me parece que es un jugador complementario, que es un jugador que te puede dar ciertas cosas, te va a dar cifras, además a nivel defensivo te va a ayudar, es un jugador que tiene ciertas jugadas que pueden llegar a ser ganadoras, pero no me parece un jugador sumamente determinante. Me parece un jugador contextual, ¿no? Un jugador que te puede dar en cierto contexto, y si el equipo está muy bien, él te va a rendir bien. Si el equipo no está tan bien, yo creo que ahí se va a perder un poco. Yo le tengo mucha confianza al Liverpool, Norio, porque al final tener a McAllister, tener a Salah, tener a Van Dijk y tener a Wirtz y ahora a Isaac también, me parece que es una columna vertebral de un equipo que es campeón, o sea, que además viene de ganar, sabe lo que es ganar, y yo le tengo bastante confianza. Yo veo mucha crítica sobre Wirtz, a mí me parece que hay que tener tiempo con el futbolista alemán, es un jugador que cuando uno lo veía en la Bundesliga absorbía mucho contacto, le pitaban muchas faltas, en la Premier ya sabemos que ese contacto se permite más, se pita menos falta, evidentemente eso tiene que ajustarlo él para soltar la bola más rápido, para saber cuándo se tiene que caer y cuándo aguantar un poco más esa caída, cómo colocar el cuerpo, pero yo creo que en unos meses vamos a volver a ver el nivel de Virs, y me parece que es un futbolista eh, que te pega un salto de nivel bastante grande. A mí sí me parece una superestrella. Y Alexander Isaac, yo creo que Ekitike no va a jugar, Nori, si te soy sincero, porque no encuentro cómo puede armar el equipo para que no se le rompa a nivel defensivo. Ya tiene a Salah en el costado derecho, que sabemos que Salah no va a defender, y además vas a sumar a Isaac y vas a sumar a Ekitike en el carril central. No sé, y porque además no veo a ninguno de los dos cayendo afuera, ¿no? Me parece que son jugadores que te hacen esa diagonal, sobre todo de Kitty, que esa diagonal dentro-fuera para estirar al rival, para ir a recibir ahí y que te puede generar, pero no veo ninguno de los dos siendo un jugador que te parta directamente desde afuera. No sé si me va a explicar, ¿no? O sea, que te vaya a recibir ahí, que te vaya a Sí, sujetar sí, esa no. posición. O sea, son delanteros, es que los dos son delanteros que te pueden hacer movimientos hacia afuera, encontrarse el balón ahí, pero siempre buscando portería rival, no recibiendo tanto al pie en ese costado. Claro, no es lo mismo caer la banda que partir desde ahí, ¿no? Y sí, sí, por eso es que te digo, no sé, ya te digo, mi reflexión o mi intriga va un poco por tratando de encajar todas las piezas en cuanto a lo individual, ¿no? Yo creo que, como te decía, no es muy complejo eh, mezclarlo a los dos, sobre todo creo que sobre todo por eso que tú mencionas también sin balón, al final los retrocesos y las palizas que se pega Cody Gakpo, eso sí hay que darse, ¿no? En eso me parece que es impresionante lo que trabaja, ¿no? Pero también te lo decía también por un tema de que el holandés se me queda un poco corto para lo que es la exigencia del Liverpool, ¿no? Luis Díaz ya no está, y no tiene relevo. Es que el equipo no tiene relevo, no tiene relevo por fuera. Hay una baja que a mí me parece bastante llamativa, porque sobre todo es un jugador muy contextual, que es el tema de Harvey Elliott. A mí Harvey Mm. Elliott, a mí me parece que no le da para ser titular en un Liverpool, pero como revulsivo probablemente sea de los mejores jugadores de la Premier, y que lo ha demostrado, ¿no? Creo que lo demostró en el partido de Parque de los Príncipes de la temporada pasada, Ujú. y es que siempre estaba Harvey Elliott, ¿no? Cuando el equipo necesitaba un revulsivo, ahí estaba Harvey Elliott. Y curiosamente lo dejaron salir, y ya te digo,
En cuanto a confección de plantilla y roles, el equipo me genera ciertas dudas. En cuanto a calidad individual, me parecen los mejores, ¿no? Así que vamos a ver cómo Arne Slot logra ese equilibrio, encontrar ese equilibrio de otorgar nuevos roles y de cambiar algunas que otra cosita, pero obviamente la materia prima está. Y lo otro que tú decías, a mí me parece que atrás sí tienen un problema en cantidad. No solo calidad, sino en cantidad, porque por ejemplo no creo que tengan un tercer central que te vaya a sostener el nivel de los dos primeros. Ya ni te cuento si le pasa algo a Virgil van Dijk, que puede estar sucediendo ahí en esa saga central. Quiero ver a Robertson si puede, ya el año pasado pegó un bajón bastante importante, creo que para algunos partidos puede estar bien. Y en el lateral derecho, bueno, no está apostando ni por Bradley ahora que está lesionado. Frimpong está apostando por Szoboszlai. Entonces, ahí yo sí creo que en el fondo del armario quizás el equipo no está del todo, está cogido un poquito con alfileres, pero bueno, ya veremos qué es lo que pasa. También en Premier Norie se rompió el hechizo de Thomas Frank y el Bournemouth le pegó un baño al Tottenham de principio a fin. O sea, no, bueno, al final el Tottenham metió un poquito el cuerpo a los Iraola, pero volvió a mostrar el Bournemouth que es un equipo impresionante y que además sigue teniendo una manera de jugar y una manera de potenciar a determinados jugadores que realmente llama la atención. Semenyo me está volando literalmente, o sea, me parece una locura lo que está jugando Semenyo. No, yo creo que el Bournemouth, yo creo que los Iraola va a ser una hazaña espectacular, ¿no? Porque le han desmantelado a medio equipo y yo creo que va a ser una buena temporada igual, ¿no? Yo creo que al menos en lo que es en cuanto a juego, bueno, tú comentabas, ¿no? Contra Tottenham, que venían muy bien, cómo fueron capaces de dominarlo y de someterlo una vez, ¿no? Durante todo el partido, ¿no? A mí, eh, Iraola me parece un fenómeno y un fenómeno sobre todo también para la Premier, ¿no? En esta Premier, eh, digamos que tan obsesionada también un poquito con el tema de las presiones y de los planes de partido sin balón, yo creo que Iraola ahí también es uno de los mejores, ¿no? Y es que tú me señalas ese partido, ¿no? Es que la Premier tiene sus particularidades, ¿no? Y tiene sus situaciones que son un poco impredecibles, ¿no? A mí me tocó ver el Nottingham, el West Ham, y un Nottingham que viene hacer una primera jornada jugando, me parece, un gran nivel, después tiene sus problemas institucionales con el tema de Nuno Espíritu Santo, que no está en muy buena relación con el dueño del equipo y sabes, ese ruido ha afectado muchísimo, pero un West Ham que la sensación era que probablemente si se perdía iba a ser el primer despido de entrenador en la Premier, ¿no? Y West le termina ganando, le termina goleando y le termina ganando muy bien, ¿no? Yo creo que la Premier tiene esas cosas, ¿no? Sí, Tiene a un Newcastle que te hace un muy buen partido partido. contra el Liverpool con uno menos y que no es capaz de pasar del empate contra un Leeds United y que Sí. sigue teniendo problemas gravísimos para encontrar a su centro delantero, ¿no? Ahora ficharon al chico este alemán del Stuttgart, que Woltemade. exacto, no lo he visto mucho, pero bueno, por lo menos tienes a alguien ahí, ¿no? Y entonces vamos a ver, pero como te digo, ¿no? La Premier tiene sus cosas que a veces son un poco inexplicables. Pues sí, en el partido de Bournemouth quiero resaltar a Senesi, que me pareció que hizo un partido extraordinario, y lo resalto sobre todo porque eh, el, el Bournemouth perdió a Husen y perdió a Sabarni, o sea, es pareja de centrales nueva totalmente, aunque Senesi ya estaba, evidentemente, pero eh, No, y un Senesi que a mí me gusta como central, sí, pero por ejemplo venía a hacerle un muy mal partido contra el Liverpool en la primera claro. jornada, ¿no? Y por eso te digo, la Premier tiene sus códigos internos ahí, que un día un equipo te parece el mejor equipo del mundo y el otro día no va con la tecla y con los jugadores un poco parecidos. Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos los amigos de Espacio Reducido. 2 jornadas en la Bundesliga y solo 3 equipos tienen puntuación perfecta. Bayern, Frankfurt y el Colonia. Este último sorprende un poco más, pues es un equipo que recién asciende a la primera división del fútbol alemán. Jornada de Bundesliga con 2 derbis. Derby Hamburgo por un lado, Derby Bávaro por el otro. En el Derby de Hamburgo, rapidito, el Sao Paulo se impuso 2 goles por 0.
El Hamburgo ni siquiera ha marcado goles en este inicio de temporada, un club histórico como es el Hamburgo que lleva muchos años en segunda división, recién ascendido también, pero bueno, tuvieron una muy buena incorporación que luego se puede estar viendo, una muy buena incorporación ahora a finales de mercado que le puede dar un poco de golpe en ataque. Por otro lado, en el derbi bávaro, el Bayern venció 3 goles por 2 al Augsburg, un partido que sobre el final yo creo que lo sufren un poco después de tener 70 minutos de mucho dominio, digamos con situaciones suficientemente claras para que ya fuera una goleada de escándalo, pero no entró la pelota y el Augsburg sí tiró de la casta y pudo ser goleada o pudo quedar en 3-3 perfectamente el partido. Súper llamativo en este inicio de Bundesliga la situación del Bayer Leverkusen. El equipo que se le había parado de guantes al Bayern Múnich en las últimas temporadas de Bundesliga tiene un inicio de temporada fatal. Yo creo que peor no puede estar. Derrota primera jornada, un empate con un jugador de más, yo creo incluso en esta segunda jornada ante un rival que no es de los principales candidatos como el Werder Bremen. Lo cierto es que es verdad que tienen un cambio completo, ¿no? Pierden muchos jugadores, así por arribita pierden a su principal jugador, Florian Wirtz, pierden a su líder del mediocampo en el caso de Chaka, pierden a un lateral derecho que era muy, muy potente, que les da mucho volumen de juego, pierden a sus 2 mejores centrales. Estamos hablando de 5 jugadores regularísimos que ya no están, o sea, que se van del mercado, que entran otros por ellos, y no en todos los casos se logra mejorar, ¿no? Por ejemplo, el caso de Florian Wirtz era muy difícil de mejorar, el caso de los 2 centrales que salen también son muy difíciles de mejorar, por ahí las incorporaciones en el mediocampo, comparado con Chaka, a lo mejor te elevan un poquito el techo desde el punto de vista de la calidad técnica, pero hay que ver si logran llenar los vacíos desde el punto de vista de la jerarquía que tenía el jugador suizo. También pasa con el delantero, Víctor Bonifaz, es un jugador que logra salir en el mercado, pero ya había fallado incluso un chequeo médico. Estamos hablando de un jugador que su rodilla ya no le da. O sea, estamos hablando de hasta 6 jugadores claves en el 11 de Xavi. Se marchan y entran otros jugadores que tienen que hacer la tarea ahora, que la iban a hacer bajo el mando de Ten Hag, pero explotó rapidísimo. Tras 2 jornadas, lo cierto es que con todos estos cambios, uno dice, bueno, pues un punto en 2 jornadas, se ve que no es lo que se espera, muy rápido, pero yo creo que sobre todo lo que se habla de Alemania es que había una rotura total, o sea, que Ten Hag nunca dio una tecla en el vestuario, llegó y desde que llegó fue con problemas, con roce, con los cabecillas del vestuario, y pues mira, ellos dicen, para pasarnos una temporada arrastrando este mal, mejor lo sacamos de raíz y listo. Posibles candidatos, bueno, se habló de Xavi Hernández, se querían seguir montados en chavineta los de Leverkusen, pero el español declinó. Y ahora, bueno, se habla sobre todo de 2 ex Dortmund. El caso de, o al menos 2 que pasaron por Dortmund, Edin Terzic y Marco Rose, son los 2 nombres que ahora mismo están sonando probablemente con más fuerza, sobre todo el nombre de Terzic está sonando con muchísima fuerza. Otros datos interesantes de la Bundesliga, el Frankfurt, que es el otro equipo, como decía, junto con Colonia y Bayern, que tienen 3 puntos, 2 jugadores que me han llamado mucho la atención de este equipo, que son bien jóvenes y que pueden marcar una pauta algo interesante este año en la Bundesliga, Risu Doan y Kang Usun. Ojo con estos 2 jugadores que, tanto el extremo izquierdo, el caso de Doan y Usun, que juega lo mismo delantero que el segundo delantero, posiciones media punta, han empezado muy bien, han empezado marcando, asistiendo bastante, pero además creando bastante volumen de juego. Ojo con esos 2 jugadores que prometen cosas interesantes. Ya, para finalizar, lo positivo, lo negativo y lo interesante de la Bundesliga tras 2 fechas. Positivo, yo creo que para mí lo del Colonia, equipo recién asciende y que está en primer lugar de la tabla empatado. Negativo, el Leverkusen, ya hablamos de esa situación. Es interesante, el Hamburgo, más allá de que no ha podido marcar en sus 2 primeras jornadas, creo que han presentado el mismo 11, tendría que corroborarlo, pero lo cierto es que en ambas jornadas la peculiaridad es la misma. Solo una nacionalidad por jugador, o sea, 11 nacionalidades distintas en el 11, y valga la redundancia, o sea, son 11 jugadores de nacionalidades distintas las que conforman su 11. No sé si había pasado antes en la Bundesliga, si había pasado durante 2 jornadas consecutivas, realmente no sé, no tengo el dato, me comprometo a buscarlo para dárselo en otros espacios, pero me parece algo bastante interesante. Hasta aquí está lo mejor de la Bundesliga tras 2 jornadas. Sí, bueno, en Alemania, Noriel volvió a ganar el Bayern, me parece que una buena primera mitad. Quiero resaltar en el partido del Bayern, evidentemente todo el mundo se va a quedar con Olise, que marca 2 goles, con Luis Díaz, que siguió siendo importante, evidente Harry Kane, pero yo quiero resaltar a Gnabry. Ya lo habíamos mencionado en el primer episodio,
pero siguió con la buena dinámica y siguió ofreciéndole muchísimas cosas al equipo de Company, moviéndose entre líneas, ofreciéndose, siendo siempre un apoyo, una solución para el resto de la línea de mediapuntas y también de los mediocampistas y para Harry Kane. Y me parece que está rindiendo un nivel Gnabry que quien lo vio la temporada pasada no podía esperar que estuviera siendo un jugador tan afinado en este inicio de temporada. No, y ya lo comentamos mucho con Ale también, ¿no? Con Ale, que es nuestro alemán por excelencia. Al final es un rol que le viene muy bien. Yo creo que le viene muy bien con la llegada de Luis Díaz, con la figura de Olise, con un Kane que le gusta venir al descenso. Yo creo que a Gnabry le viene muy bien ese rol de ese cuarto atacante compensador que hace lo que el resto de los jugadores de frente de ataque necesita, y un Gnabry que entiende que el resto de los jugadores de frente de ataque son mejor que no, al menos son más dúctiles con balón, son más creativos con balón, y yo creo que sobre todo está haciendo de Müller, ¿no? Yo creo que está haciendo muy bien, entendiendo muy bien ese rol que llevó a Müller a ser la figura que fue. Gnabry lo está entendiendo muy bien, ¿no? Y quizás también le venga muchísimo mejor en esas posiciones un poquito más centrado con ese bajón físico lógico que viene acarreando por el tema también de la edad, y que ha sido un jugador que se ha lesionado también constantemente, ¿no? La duda con el Bayern es también un poco qué va a pasar cuando entre Musiala, porque Claro. al final Musiala es mucho Musiala, pero en cuanto a nivel de encaje y de perfil, puramente perfil, obviando la calidad, que hay sus diferencias obviamente, Gnabry encaja muchísimo mejor con lo que hay en el frente de ataque del Bayern que lo que puede encajar Musiala, ¿no? Como te decía, a mí el Bayern me estaba gustando muchísimo, el trabajo de Company me está pareciendo muy bueno. Tiene ¿sabes? Sus Sí. cosas buenas y sus parches también. Al final el partido se le enreda de mala manera ahí sobre el final, porque yo creo que todavía es un equipo bastante imperfecto, pero yo lo agradezco muchísimo esa mentalidad y esa manera de enfocar los partidos, y sobre todo agradezco muchísimo las rachas que tienen durante los partidos de 10-15 minutos de ráfagas de fútbol que son prácticamente una locura y prácticamente imparables, ¿no? Y bueno, la otra noticia, yo diría que importante en la Bundesliga, Noriel, fue que no ganó el Bayer Leverkusen, y que eso además derivó de una manera fugaz e impresionante que Ten Hag dejara el puesto del Leverkusen, y además o sea, cierto punto trascendió que los jugadores no estaban muy contentos en cómo él se relacionaba con ellos, en cómo preparaba los partidos. Bueno, un poco raro todo, ¿no? Viniendo de donde viene el Bayer Leverkusen, ¿no? Que era un proyecto bastante bien formado, que era un proyecto que parecía que estaba bien dirigido a nivel deportivo. No estoy hablando de Alonso, sino estoy hablando de lo que estaba alrededor de Alonso, ¿no? De lo que le confeccionaba al equipo Alonso, que tomen una decisión y que se arrepientan solo un mes después, 2 meses después, entendiendo que Ten Hag cogió el equipo hace 2 meses y que hizo pretemporada con él, ¿no? No es que fue una decisión de última hora. Y que, bueno, solo 2 jornadas llama un poco que no se sabe, no entiendo muy bien qué pudo haber sucedido ahí. No, y sobre todo yo creo que me quedo con lo que tú dices, ¿no? Es un proyecto que parecía bastante coherente en su toma de decisión, y despedir un entrenador en la jornada 2 es un sinsentido. Algo grave tiene que haber pasado ahí, Sí, algo tiene que haber trascendido dentro de ese vestuario, dentro de ese club, para que se haya tomado esa decisión. En cuanto a sensaciones, el equipo no puede estar jugando peor. El primer partido, ya lo comenté la semana pasada, este partido lo vi también, se encuentran prácticamente con los 2 primeros goles prácticamente de casualidad, prácticamente sin merecerlo para nada. Luego se ponen en situaciones complejas en cuanto a juego, pero logran resistir un poco el envión de rival con un gran Tapsoba, sobre todo en esos minutos. Luego se le pone más de cara al partido con la expulsión, y se ponen a jugar con uno de más, y se ponen 3-1 ganando, después del penal, ganando 3-1, jugando con uno de más. Y
se dejan empatar jugando con uno de más en los últimos 30 minutos, se dejan empatar, incluso en la última jugada con una serie de rebotes dentro del área bastante surrealista, ¿no? Que si no llega a estar guionizado, yo creo que no sale tan bien, ¿no? Porque es una cosa, ya te digo, que obviamente se escapa de cualquier lógica, ¿no? Porque no es solo que el equipo haya jugado mal, ¿no? Es que jugando mal se te puso absolutamente todo de cara y no fuiste capaz de aunque sea mantener la situación a flote, ¿no? Mantener aunque sea el barco a flote, ¿no? Vamos a ver ahora quién es el nuevo entrenador. Tienen, Sí. al menos lo hicieron en este momento del parón. También ficharon a X Fernández, que le tengo muchísima fe, a ver qué hace el argentino y si puede, digamos que por lo menos hacerse dueño del equipo en ese medio campo, sobre todo un equipo que ha quedado huérfano tras la salida sobre todo de Chaca, ¿no? En esos primeros pases. Yo creo que el argentino encaja muy bien en ese perfil, porque a mí el doble pivote de Andrich con Alex García, que vienen jugando actualmente, no me termina de llenar. Andrich, buen compensador, es buen futbolista, tiene buen físico, mete bien el pie, pero no tiene cintura ninguno, técnicamente da para lo que da. Y Alex García es muy buen pasador, pero necesita muchísimas cosas para ser ese buen pasador, ¿no? Y para cómo yo creo que la idea de juego de Ten Hag no le estaba favoreciendo de todo, ¿no? De todo, ¿no? El casting está abierto en el Leverkusen también, yo creo, Javi, en cuanto a ver quién van a ser los líderes de este nuevo proyecto, porque al Sí. final los mejores jugadores se terminaron yendo, pero nada, un poco, como dice, ¿no? Un poco surrealista la situación que vivimos este fin de semana durante las últimas horas, y ahora Boga estaba atento a ver qué entrenador se trae, ¿no? Sí, vamos a ver quién es el que llega a Leverkusen. Como tú decías, tienen 2 semanas para buscar un entrenador que además esté en consonancia un poco con la plantilla y que además entienda de que tiene muchas caras nuevas porque, como tú decías, perdieron, para que no lo sepa, perdieron a Ta, perdieron a Chaka, perdieron a Frimpong, perdieron a Beers, y no sé se me está quedando. Hincapié también lo perdieron en última hora con el Arsenal. O sea, perdieron 5 o 6 futbolistas que eran la base, los más talentosos también, yo diría, de todo el equipo. Lo perdieron y ahora tienen que volver a construirlo, ¿no? Pero bueno, sigue teniendo otros futbolistas que me parece que tienen cierto nivel como para mantenerse en la élite de la Bundesliga. Y ya para terminar con el recorrido, bueno, ganó el No, Dortmund 3-0 ahora también. vienen así. No, perdón. Ganó No, el que te Dortmund decía que también. ahora viene para la tercera jornada con un Frankfurt que viene volando, ¿no? Así que Sí. vamos a ver cómo les va en esta tercera jornada y sobre todo con quién será el nuevo entrenador. Y bueno, te decía, ganado también el Dortmund, le ganó al Union Berlin 3-0 con doblete, por cierto, de Guirassy, que el Dortmund que no había estado bien en la primera jornada frente al Sao Paulo y no había empatado a 2. Y bueno, en Italia, Norie ganó el Milan. Sé que estuviste viendo un rato el partido y que el Milan le costó un poquito de trabajo abrir el marcador frente al Lecce. Sí, sobre todo lo estuve viendo el rato malo, ¿no? Que fue el primer tiempo, ¿no? Durante el segundo tiempo no los vi, digamos que con la concentración que debería, y bueno, mejoraron un poquito, y sobre todo, yo creo que al final el equipo creo que va a funcionar. Yo le tengo muchísima confianza a Allegri, lo que es Allegri como entrenador, le tengo muchísima confianza a ese mediocampo, un mediocampo liderado por un Luka Modric que parece no acabar nunca, ¿no? No hay partido que veas donde no te da la sensación que todavía tiene que todavía tiene muchísimo fútbol detrás, ¿no? Pero sí, como te decía, vi la parte mala el primer tiempo, pero le tengo fe al equipo. No sé qué piensas tú. Sí, yo también le tengo bastante fe al equipo y sobre todo le tengo bastante fe a Maximiliano Allegri. Me parece que es un entrenador extraordinario y que le puede llegar a sacar a ese equipo resultados. Yo creo que no están preparados para ser campeones, o sea, no están preparados para llegar a competirle a Inter y a Napoli, pero que pueden estar peleando la tercera o cuarta plaza esta temporada.
El partido que sí vi fui el Napoli-Cagliari y lo ganó el Napoli muy al final, 1-0 con gol de Sambo Anguissa. Creo que no lograron el Cagliari, sobre todo le cortó un poco el ritmo de juego al Napoli y no lo dejó jugar, pero me parece que el Napoli tiene muy buen equipo. Quiero ver qué pasa con el 9. Creo que la figura de Lukaku y esa baja tanto tiempo puede llegar a ser un hándicap que va a tener que solucionar Conte de alguna manera. Es verdad que el año pasado incluso Lukaku no fue, si mal no recuerdo, el máximo goleador del equipo fue McTominay, pero siguió siendo una pieza importante no solo en los goles, sino también en todo lo que te aporta Lukaku, sí, porque a veces solo relacionamos a Lukaku con gol, pero al final es que te termina dando mucho más cosas, ¿no? Fijar centrales, juego de espaldas, amenaza al espacio, en fin, un jugador que condiciona todo lo que da a su alrededor y que mejora todo el que está por detrás de él. Todo lo contrario a a lo que mencioné de Haaland Exactamente. anteriormente es lo que es Lukaku, ¿no? Un delantero que yo creo que en ese imaginario popular de que tanto me gusta hablar, no va a cambiar por lo que ha sido, sobre todo en los grandes escenarios, los fallos que ha tenido, Los fallos, claro. desgraciadamente, que le ha tenido muy mala puntería para tener mala puntería, ¿no? Pero es un delantazo, uno de los mejores delanteros de su generación y un jugador súper global. Que quizás su prototipo físico te puede llegar a engañar, pero es un jugador que siempre ha aportado muchísimos juegos desde sus características, desde su entendimiento del mismo, desde sus virtudes a la hora de ver ese juego de espalda. Y me quedo con lo que tú acabas de decir, Javi, es un jugador condicionante completamente, ¿no? Y es una baja estructural para cualquier equipo, pero es una baja sobre todo estructural para Conte, ¿no? Que Conte siempre lo ha tenido a él como guía, como faro, como punto de apoyo. Y si bien es cierto que el Napoli se armó de un gran equipo, es verdad que es una baja que hay que tener muchísimo cuidado a la hora de ver el desarrollo de lo que puede ser este equipo, ¿no? Una Serie A, Javier, que hay muchísimos equipos con dudas, ¿no? Yo creo que el Inter tiene muchísimas dudas tras la salida de Inzaghi. Bueno, lo que hablamos del Milan, obviamente, el Atalanta no creo que vuelva a ser lo mismo sin Gasperini. Sin Gasperini. Le tengo fe a la Roma en ese sentido. Exactamente, sí, hay que ver la Roma, pero ¿sabes? Yo a Gasperini le tengo muchísima fe, pero creo que el modelo de juego de Gasperini quizás sea el contrario a lo de Conte, ¿no? Quizás el modelo de juego de Gasperini necesita tiempo de cocción, ¿no? Yo creo que el equipo va a jugar bien, pero va a jugar bien sobre todo el día 4 o 5 meses, ¿no? Y nada, creo que hay equipos de los grandes, de los más grandes, que por lo menos me dejan dudas, ¿no? Sobre todo Inter y el Atalanta, que de la temporada pasada me deja muchísimas dudas, sobre todo por lo que fue los cambios de entrenadores. Y bueno, el tema del Napoli, de la baja de Lukaku, ¿no? Yo creo que la Serie A está muy abierta porque, para cómo yo creo que la Juve empezó bastante bien, al menos en cuanto a resultados, y yo creo que está muy abierta lo que es la Serie A en esta temporada, ¿no? No sé qué piensas al respecto. Sí, yo te diría, Noriel, que en la Serie A, cuando yo creo que hay tantos equipos que quizás no son la superélite del fútbol europeo, porque me parece que la Serie A no tiene ningún equipo. En algún momento llegó a hacerlo el Inter de Inzaghi, pero creo que ahora evidentemente no, pero no tiene ningún equipo que uno diga puede ganar la Champions, pero que entre ellos están tan parejos que hace que la liga sea muy difícil de decir la va a ganar este o debe estar entre estos dos equipos. Yo te diría que a priori sería Napoli e Inter, porque me parece que el Napoli tiene a Conte y además tiene un gran equipo que lo mejoraron con De Bruyne. También se trajeron a Miguel, que yo quiero verlo con Conte. Sabes que soy bastante fanático del lateral español. O sea, quiero ver qué puede pasar con el Napoli. Y luego el Inter, es verdad que tiene el cambio de equipo, pero me parece que o sea, a nivel de talento individual me parece el mejor Sí, equipo y con bastante diferencia, yo diría, que comparado con el resto. Entonces me parece que entre ellos dos debería estar el favorito. Uno porque me parece que es el equipo que mejor juega y que mejor estructura tiene, y el otro porque a talento puro no le gana a nadie, pero ya hemos visto lo que ha pasado en los últimos años, ¿no? Que ganó el Milan, gana el Inter, gana el Napoli. O sea, si hay un equipo que se encienda, puede terminar ganando porque las distancias entre ellos no son tan grandes como puede haber, o sea, en Alemania o en España o incluso
en Premier League, ¿no? Donde yo creo que si el City no se suma, igual Arsenal y Liverpool están muy por encima del resto en el día a día, ¿no? Porque el Chelsea después te puede ganar el Mundial de Clubes, te puede ganar la Champions, pero en la regularidad no lo veo compitiéndole a los otros dos equipos, ¿no? Y en Italia quizás esa diferencia del día a día, como los equipos quizás no están preparados para sumar 90 puntos ninguno, entonces está más reducido, ¿no? No, sí, sí, sí. Sobre todo que en la Serie A siempre hay mira lo que el calendario y siempre te vas a encontrar con un buen partido, ¿no? Siempre hay un partido que te va a parecer ver. Yo creo que eso ejemplifica un poco lo que tú vienes diciendo, ¿no? Quizás no haya estos super equipos, pero sí hay muy, muy buenos equipos. Y en cuanto a nivel táctico, es una liga muy, muy infravalorada. Muy, muy, muy infravalorada. Yo creo que en cuanto a presiones al hombre que tanto se han puesto de moda últimamente, la Serie A ha sido pionera, y como ha sido pionera en esto, también yo creo que va 2-3 pasos por delante en los equipos rompiendo esas presiones al hombre, ¿no? Equipos súper creativos, hemos visto equipos súper creativos como fue el Inter en su momento, como fue el Bolonia de Thiago Motta en su momento, como es el Como de Cesc Fabregas, equipos súper, súper, súper creativos a la hora de romper las presiones al hombre, ¿no? Yo creo que en el apartado táctico, sin duda, yo creo que es una liga que se dice quizás menos de lo que debería, pero probablemente vaya 1 o 2 escalones por encima de lo que es la tendencia actual por lo menos a nivel europeo. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Les recordamos que esta semana no tendremos el partido de liga porque vamos a tener competición de selecciones rumbo al Mundial. Todo el mundo ya se empieza a preparar para el Mundial y bueno, vamos a descansar un poco de las ligas. Y ya antes de pasar a los fichajes, Noriel, quiero solamente resaltarte, y para aquellos que por alguna casualidad no lo hayan visto, que busquen el hat-trick de Joao Neves el fin de semana. Qué locura. 2 chilenas y un disparo de fuera del área que es increíble. El mejor hat-trick de la historia. Sí, sin duda alguna, una Yo barbaridad. eso es una cosa impresionante. Y bueno, el Olympique de Lyon que le ganó al Marsella 1-0. El Marsella que no ha empezado bien. No han arrancado bien, ¿no? No, y es que además no ha arrancado bien el resultado ni en los entrenamientos tampoco, porque aquello terminó feo. Sí. No, es que hay entrenadores italianos, como te decía, ¿no? Que hay muchos que están en la vanguardia de lo que es tendencia táctica, pero en cuanto a gestión de vestuario son complicados. El propio Conte, Gasperini, Sí. Roberto De Servi son personajes para tener en cuenta. Y bueno, Nori, para ir terminando por hoy, vamos con hablar un poco del mercado de fichaje y quiénes te parecieron. No sé, dime 3, 4, 5 jugadores que te parecen que han sido los mejores fichajes de este mercado. Bueno, es complicado porque hay muchísimos fichajes sobre todo en Premier. Yo creo que en Premier vamos a ocupar bastante en Premier, pero bueno, yo lo voy a decir por un tema también de gustos personales, ¿no? Y sobre todo no tanto gustos personales, sino jugadores que quiero ver. Quiero ver a Kevin De Bruyne, quiero verlo porque la temporada pasada, si bien me transmitió sensación de que por una buena parte de la temporada me transmitió sensación de que Kevin De Bruyne no estaba, ya no iba más. Los últimos meses me parecieron bastante esperanzadores. Curiosamente, por muy mal que fue el City en los últimos meses de la temporada anterior, yo creo que Kevin De Bruyne fue el que lo sostuvo, obviamente sin tener ya esa regularidad física y esa capacidad de zancada que tenía antaño, pero sigue teniendo ese magistral pie derecho y esa capacidad de encontrar pases que solo él ve, ¿no? Entonces quiero verlo en el contexto Sí. Napoli, porque me parece, ya te digo, me parece un jugador que quizás tuve mis dudas en su momento de que si ya no iba más, si ya estaba terminado completamente, y luego tuve esa duda. Aparte,
si él quiso ir a Nápoles a un contexto competitivo todavía es porque yo creo que todavía se siente con fuerza, ¿no? Así que me lo quiero ver. Quiero ver a Luka Modric porque quiero ver a Luka Modric, porque me estoy yendo con lo fácil, pero la realidad es que son jugadores que me apetecen ver, ¿no? Porque un jugador que 10, 12, no sé, los años que estuvo en el Madrid y que tenga esa hambre competitiva de irse al Milan es lo que más estoy valorando, sobre todo en este tipo de ranking, ¿no? Jugadores que eso admiro muchísimo, ¿no? Que lo han ganado todos, jugadores que quizás puedan ir a darse una vida más tranquila a los Rodrigo de Paul y prefieren seguir compitiendo al más alto nivel, ¿no? Eso lo admiro muchísimo. En el número 3 voy a escoger a mi amigo Jack Grealish porque ha empezado la temporada como un tiro en el Everton y es un jugador que tuvo sus dificultades para la hora de extrapolar el fútbol que hacía en el Aston Villa y llevarlo al Manchester City. Y en el Everton quizás ya no vamos a ver ese jugador que vimos en el Aston Villa, pero sí yo creo que sí podemos ver una versión un poquito más divertida de lo que fue Jack Grealish en el Manchester City, ¿no? En el número 2 yo tengo que escoger a Alexander Isak porque es el jugador, es el delantero favorito mío desde hace tiempo, todo el que me lee por Twitter sobre todo, ¿no? Lo sabe, ¿no? Que lo vengo diciendo hace muchísimo tiempo, que es el elegido, y después de esta telenovela tan grande que se vino dando durante todo el mercado, que se ha hecho el fichaje en el último día que se ha hecho el fichaje, incluso estando de Quitique ya, yo creo que le agrega un puntico más de morbo a la situación, ¿no? Y en el número 1 lo voy a dar compartido. Lo voy a dar compartido con Donnarumma, porque yo creo que es el mejor portero de la actualidad y va para un contexto y un escenario donde, como comentábamos al principio, no faltan líderes. Y quizás Pep Guardiola por primera vez en su carrera encuentra el liderazgo desde la portería, ¿no? Vete tú a saber, porque el fútbol es tan inexplicable que nos deja... Bueno, yo creo que Víctor Valdés también era... Bueno, y no... Sí, exacto, pero bueno, pero yo creo en el City había no lo he muchos tenido. líderes exacto, Sí, claro. había muchos líderes en ese equipo, ¿no? Pero ahora, como no los hay, me quedo con Donnarumma compartido y compartido, obviamente, con el gran X Fernández que va al Leverkusen de mis amores, que no tiene entrenador actualmente, pero sí tiene un mediocentro argentino que puede cambiarle la cara a todo un club, a toda una institución e incluso a toda una liga, ¿no? Un jugador fenomenal, un medio centro ambidiestro, pero ambidiestro de los de verdad, el estilo Dembélé, que no sabe si es zurdo o derecho, y que tiene una capacidad para jugar y abarcar a todos sus compañeros enorme, ¿no? Y me intriga muchísimo ese cambio tan brusco de venir de la Liga Árabe a la Bundesliga, y sobre todo porque es un jugador que le tengo muchísima fe de cara al Mundial, ¿no? Y jugar en el Leverkusen, jugar también junto con Echeverri, por ejemplo, que ahora está ahí, con jugadores que quizás puedan mezclar bien, me parece también un fichaje muy estimulante, ¿no? Como decía, los fichajes hay muchísimos, hay por tela, por donde cortar, pero me quedo sobre todo con un tema, el ranking lo he hecho sobre todo con un tema sentimental. Sí, no, yo tengo que decirte que tengo varios de los mismos que tú escogiste. Uno de ellos, el primero es Kevin De Bruyne, exactamente lo pensé igual que tú. Además, me parece que es una liga la italiana que le puede venir bien, un poquito menos de ritmo. Yo creo que Conte, además, por lo que he podido estar viendo, lo quiere que en un primer momento reciba siempre de cara, que tenga el juego de frente, que no tenga que venir tanto entre líneas, y eso me parece que le puede venir bien a De Bruyne, incluso en salida de valor lo está lateralizando, como hacía Guardiola también en el final de su etapa, para que él pueda venir y recibir y tener el juego de cara, ¿no? Y ser hasta cierto punto el organizador del equipo, no solo el que acelere el juego. Me parece que eso le puede venir muy bien a Kevin De Bruyne en una liga donde me parece que el ritmo, no sé si llamarlo más lento, pero no hay tanto recorridos como hay en el City, y eso a nivel físico le puede venir bien y lo puede tener
más fresco para brillar, sobre todo cuando tiene la pelota. Yo también tengo que escoger a Xavi Simons. Es un futbolista que me llama mucho la atención lo que puede hacer en Premier League. Creo que además el Tottenham le va a exigir algo que quizás en el Leipzig no lo hacía tanto, que es manejar un poco más los tiempos de partido, ¿no? Ser un jugador un poquito quizás que no se acelere tanto y que no esté solamente enfocado en recibir, girar y atacar la última línea, aunque evidentemente es lo más diferencial en él, y hay que ver cómo puede funcionar y darle también ese toque de pausa y de ritmo que a veces el Tottenham, por la característica del resto de sus jugadores, me da la sensación de que va muy rápido y que le va a venir bien al equipo cierto punto de pausa, y quiero ver la evolución de él, porque al final estamos hablando de alguien de 22 años, ¿no? O sea, es un jugador que todavía tiene muchísimo que dar. Luego, yo creo que Donnarumma también es un fichaje extraordinario para el City, más que nada, primero porque tú decías, viene a hacer la mejor temporada de su vida, que además me parece que ya ha dado el nivel que cuando emergió en el Milan todos esperábamos que dieran, pero que no lo había dado, y que además había sido yo creo que siempre fue un buen portero, pero que en el día D y a la hora H fallaba. Era un portero que solía fallar en los grandes, o sea, que no llegaba a ser el portero decisivo a la hora de ganar torneos, ¿no? Y el año pasado, bueno, literalmente fue eso, ¿no? Frente al Liverpool, frente al Arsenal, frente al Aston Villa. Primero vinieron las paradas de él y después terminó ganando el Paris Saint-Germain, evidentemente siendo un equipo extraordinario. Y luego me tengo que quedar con los dos fichajes bombas del Liverpool. O sea, las dos estrellas que se trajo el Liverpool me parecen que son dos futbolistas. No sé cuál de los dos poner primero. Yo diría que por proyección a mí me parece que Bill tiene un poquito más, además por edad, pero me parece que son dos fichajes son dos puños sobre la mesa, como el Liverpool, no solo para este año, sino fichajes estratégicos para los próximos 3, 4, 5 años, y me parece que incluso cada vez estamos más cerca de la salida de Salah, incluso yo diría que también de la salida de Van Dijk, pero son dos futbolistas que me parece que pueden ser piedras angulares para ese proceso de perder a estos dos jugadores que en los últimos 10 años han marcado una época en Premier League, ese proceso sufrirlo menos de lo que se podía sufrir si no llegaran ellos dos. No, y ahora que lo mencionas, el fichaje de Alexander Isak, yo creo que también va enfocado en alargarle la carrera a Virgil, ¿no? Porque al final, claro, si con un delantero ha sufrido Virgil durante toda su carrera, probablemente en que más dificultades le ha metido es con Alexander Isak, ¿no? Sí. Y bueno, nada, Noriel, esto fue todo el debate. Por cierto, creo que es el día 4. Vamos a ver el último partido de Messi con Argentina. En Argentina, no sé cómo lo puede estar viviendo. Yo, la verdad es que el mundial que viene, que va a ser aquí en Estados Unidos, tengo mucho deseo que llegue ya, pero también me da muchísima nostalgia, ¿no? Porque me da la sensación de que se van a ir futbolistas, o sea, que no vamos a ver más a futbolistas con sus selecciones que nos han hecho, que hemos crecido con ellos, ¿no? Al final tú y yo tendremos 32, 33, 34 años y llevamos, o sea, ¿no?, toda la adolescencia y la vida adulta viéndolo jugar. Messi, Cristiano, evidentemente, Modric, otro caso, el propio Kevin De Bruyne, yo creo que este va ya su último mundial, Virgil van Dijk. El fin de semana había Sandro Wagner en el banquillo del Augsburg y me quería morir. Sí. No puede ser. A Fábregas, a Pedrito, o sea, nosotros vimos debutar a todos esos jugadores y ya no. Y entonces ya se nos van a ir en el Mundial. Entonces, o sea, lo que va a pasar con Messi y lo que va a pasar también con Cristiano en los próximos meses cuando juegue su último partido en Portugal, o sea, siempre te da una tristeza tremenda, ¿no? Por más de que evidentemente vamos a disfrutar el Mundial, pero sabemos que va a haber un día cuando pite el árbitro que se acabó, que no hay más. Sí, no, de hecho, ya vamos a estar debatiendo aquí sobre las eliminatorias, seguramente el fin de semana o el principio de la semana que viene, no sé.
en el próximo debate que tengamos vamos a estar debatiendo un poco sobre las eliminatorias, porque yo creo que hay muchísima tela por donde cortar, sobre todo quizás estos partidos no sean tan importantes, pero sobre todo ya teniendo quizás un poquito de proyección en cuanto a lo que es el Mundial. Y yo con Argentina tengo muchísimas dudas, ¿no? Tengo muchísimas dudas de si Argentina se puede parar en un Mundial con dos jugadores de titulares que pierden, Que jueguen aquí. que pierden la final de la League Cup con el Seattle Sounders, ¿no? Complicado. Sí, Vamos a ver, ya es te digo, complicado. yo creo que Argentina tiene un Scaloni como tal, tiene una situación, unas decisiones difíciles que tomar de cara aquí al Mundial, ¿no? Por eso también mencionaba lo de X Fernández, porque es un jugador que le tengo muchísima fe y que quizás pueda hacer ese Enzo Fernández, ese McAllister del Mundial anterior que llegaron y sorprendieron. Vamos a ver. Yo estoy casi convencido que el primer partido lo va a jugar De Paul. Convencido. Ya después, como hizo en el Mundial, creo que va a terminar tomando decisiones, porque recuerdas que ni McAllister ni Enzo te comenzaron jugando, ¿no? Que empezaron Exacto. jugando otros futbolistas y al final se terminaron imponiendo. Bueno, nada, Noriel, muchísimas gracias por estar por acá. Como siempre, la invitación es a que se suscriban, a que activen la campanita y que estén atentos a todo el contenido que va a salir por acá en Espacio Reducido. Y hasta la próxima semana. Chao. Chao.